¿Cómo andan? Bueno, verán que la clase de hoy va a ser grabada. No, se me complica estos días estar presente en los horarios que corresponden, así que voy a tratar de que sea lo más eficaz posible hacerle llegar algunos comentarios que quería hacer sobre algunos ejes temáticos. También yo les había comentado que este modo, digamos, de grabar las clases podía ser una de las formas más o menos habituales. Así que bueno, cualquier duda de las cosas que yo vaya diciendo, ustedes pueden recurrir a las compañeras docentes JTP en los espacios de los prácticos y licuar esas dudas, o eventualmente cuando nosotros nos veamos en las clases en vivo me van preguntando. Como verán, este video va a estar subido, si lo logro hacer, efectivamente en un canal de YouTube, que hay otras clases mías de otras facultades, digamos, así que si ustedes quieren garantizar mi futuro como youtuber, pueden suscribirse al canal, así reciben eventualmente algunos avisos de cosas completamente sin interés que yo subo a las redes. La cuestión sí es, para hablar seriamente, digamos, pensar o presentar hoy algunas cuestiones en relación. La vez pasada habíamos visto una cosa un refrito histórico, digamos, que puede ser relevante para poder pensar cuáles son los marcos en los cuales surgen las ciencias sociales, las ciencias de la cultura, las ciencias del espíritu, digamos. Para también entender que hay una serie de puntos en común, digamos, porque uno tiene que preguntarse, digamos, por qué en algún caso este muchacho Wilhelm Wundt es el padre de la psicología o es el primer psicólogo, digamos, por qué el tipo efectivamente hay una matriz, digamos, que él produce y reproduce y que efectivamente lo liga y lo habilita, más que lo liga, a ser proclamado como el padre de la psicología científica. ¿Cuáles son esos parámetros, digamos, de qué depende que uno entienda que la fundación del laboratorio de psicología experimental, digamos, en 1879 es lo que se toma como registro histórico para poder pensar la emergencia de la psicología en un estatus o en una discusión sobre las ciencias, digamos. Entonces, ustedes piensen que esto es un hecho, la fundación del laboratorio es un hecho que todos los historiadores de las ciencias o de la psicología, digamos, al menos tienen como punto en común para tomar referencia. De cualquier modo, no quiere decir ni que sea el único ni que sea el mejor, digamos, y tampoco quiere decir que lo más grave, no es lo más grave, pero una de las cosas más llamativas, que no ha tenido trascendencia académica o científica, digamos, el paso de Wundt por la experimentación, digamos, o por la formulación de una metodología y lo demás. Porque digo, yo la vez pasada les decía que hay emergencias de ciencias que son contemporáneas, la psicología, la sociología al menos, digamos, que hay puntos en común. De hecho, yo les había comentado la vez pasada que Durkheim, antes de su doctorado en la Sorbona y lo demás, hace una estancia, una pasantía, digamos, con Wundt, aún estando en el laboratorio. Yo no me acuerdo la fecha en la cual Durkheim va, porque vieron que Durkheim por supuesto es menor que Wundt, pero ahí vieron que el tipo escribe, la tesis doctoral de Durkheim es la división de trabajo social, debe ser 1893, digamos. Así que yo creo que fue en la década del 70 seguramente, digamos, fin del 70, donde Durkheim pasa, porque Durkheim nace en 1858, me parece. 68, sí, 78 debe haber sido, 79, 80, donde Durkheim visita a Wundt, el laboratorio, digamos, pasa, hace una estancia de investigación, porque efectivamente no solamente la idea de que el primer laboratorio sea el que habilita a un rango de cientificidad, sino que a su vez la convocatoria que hace Wundt a distintos pensadores de Europa, por supuesto, pero también algunos de Estados Unidos, es muy interesante. Digo, tomemos esto como referencia, porque uno tiene que pensar que lo que le da a Wundt ese estatuto de padre de la psicología tiene que ver con que justamente el tipo abre un laboratorio, pero no solamente que abre un laboratorio, porque ya había otros laboratorios, que ahora lo vamos a mencionar, sino que ese laboratorio se da dentro de una universidad alemana como es Leipzig, digamos, que es una universidad muy importante, que es un faro, digamos,
digamos, o sea, que es un punto de referencia en la academia alemana, donde también, digo, esto un modo de entenderlo, digamos, pero las universidades alemanas tenían cierto prestigio en relación al ámbito experimental, sobre todo a niveles de fisiología, anatomía, digamos, y elementos que tenían que ver sobre todo con las ciencias duras o ligados a la medicina. Piensen que todos estos tipos eran docentes de medicina, o eran médicos, digamos, o eran biólogos o cosas similares, digamos. O sea, quiero decir, hay un elemento fuerte, esto es muy importante, un elemento fuertemente naturalista, digamos, que le imprime Wundt. De hecho, yo creo que uno de los logros, o el logro de Wundt, efectivamente, de poder pensarse como el padre de la psicología científica, tiene que ver con poder anexar esa psicología, digamos, la psicología fisiológica, anexarla a las ciencias naturales y despegarla justamente de la especulación filosófica, que es un problema que Durkheim tiene también en relación a la sociología, pero sí hay en Durkheim un elemento mucho más distante en relación a su simpatía por las ciencias naturales. Aparte, Durkheim tiene muchas discusiones con los naturalistas, digamos, como ustedes ya saben, digamos, con Darwin, con Spencer, en menor medida con Comte, por supuesto que no eran contemporáneos, digamos, pero los marcos de fijación o de interés o de discusión son distintos. Por eso digo, un dato que uno tiene que relevar es que Wundt es el padre de la psicología porque justamente ese estatuto depende de su capacidad de anexión de la psicología a las ciencias naturales, o en todo caso, no a las ciencias naturales, sino a un registro metodológico ya muy afamado que opera en las ciencias naturales y que justamente respeta los parámetros de cientificidad que se requieren para que uno pueda llamar ciencia a una disciplina en particular. Y por otro lado también que el laboratorio haya estado en una universidad que le permite al tipo el crecimiento, porque esto también, no sé si lo dije, me parece que no, pero cuando el tipo habla del laboratorio, el laboratorio inicialmente es una habitación muy chica y después termina convirtiéndose en un pabellón del edificio, digamos, tiene mucho impacto, digamos, a nivel académico. Entonces, pensemos también que eso, ustedes fíjense un detalle. En realidad, en 1875, o sea, unos años antes, 4 o 5 años antes, William James, que ustedes deben saber quién es, porque es un filósofo, devenido filósofo, en realidad es un tipo que trabaja sobre elementos de fisiología, anatomía y lo demás, y que es junto con Peirce uno de los tipos que fundan el pragmatismo americano, que es la corriente filosófica que en el siglo XIX hegemoniza, digamos, el pensamiento, sobre todo el trabajo acerca del problema de la percepción. Ustedes seguramente, si ya han pasado por semiótica o por lingüística, han visto a Peirce y entonces han visto la importancia que tiene el pragmatismo americano como entidad filosófica, lo profuso que son estos autores. Vieron que Peirce escribe una cosa así descomunal, nuestro amigo William James también, y de hecho Wundt tiene miles y miles de páginas escritas acerca de algunas temáticas que no tienen que ver con la psicología científica, sino con la psicología de los pueblos, digamos, como la llama, que después en todo caso vamos a llegar. Que es un problema también que reconoce la sociología y que implica una diferenciación entre psicología experimental y psicología social, pero después en todo caso llegamos a decir algo de eso. Pero decía, William James unos años antes funda otro laboratorio que está en Estados Unidos, en Harvard, donde efectivamente, digamos, cronológicamente ese es el primero. Ahora, ¿por qué no tiene trascendencia? Porque Harvard no le dio tronco de bola, para hacerlo salvajemente, a los desarrollos de esta psicología. Tampoco había mucho interés por parte de William James de abocarse a ese nicho, digamos, de investigación, sino que tenían otros elementos en el medio. Entonces, bueno, por eso la ubicuidad, digamos, del laboratorio en Alemania para Wundt, digamos, la persistencia de Wundt, la instancia de ámbitos de formación en Wundt, hacen que el tipo se lleve, digamos, las loas de este primer laboratorio de psicología experimental, pero sepamos que había otros intentos, porque si no, uno tiende a pensar que la psicología experimental nace con Wundt, y eso no está mal pensarlo, digamos, porque sí es el primer psicólogo, pero hay otro montón de autores que lo preceden a Wundt, que son tipos que ya vienen trabajando
aspectos experimentales en la psicología, qué sé yo, Ernest Weber, Müller, digamos, bueno, y en Estados Unidos James y lo demás, que son tipos que se preocupan por esto. Y después también otra gente más joven, digamos, con otra instancia de formación, que también se preocupa por hacer experimentos con la psicología, o en todo caso darle un rango de cientificidad, un ámbito de investigación, un registro empírico, digamos, y observacional de la psicología, pero ahí el que puede desenfundar la ciencia empírica es Wundt, y por eso es el padre de la ciencia, de la psicología, de la científica. Digamos, por eso, pero tomemos en referencia que como toda la historia se escribe en base a hitos, también esto es un hito, la fundación de este laboratorio, digamos. También ahí habría que considerar, digamos, que el comportamiento científico que se da en el laboratorio es también distinto al saber académico, digamos. En ese sentido, uno tiene que saber que en el caso de Wundt, al menos, hay más una preeminencia sobre la investigación que sobre el discurrir académico, digamos. En todo caso, lo que permite la psicología científica es justamente plantear una serie de tesis, la experimentación, constituir un medio, digamos, para la recolección apropiada de ciertos datos, digamos. Y en tal sentido, la psicología científica, uno tendría que pensar que es ni más ni menos que la extensión del método científico a una región en la cual la observación, digamos, desinteresada ha sido, digamos, sistemáticamente muy dificultosa, digamos. O sea, una vez que las ciencias físicas comenzaron y siguieron, digamos, un progreso descomunal en relación al resto de las ciencias, lo que sí llevó fue la psicología científica a surgir. Quiero decir, la evolución que se da en el campo científico, en todo caso, la evolución que se da en la psicología científica también es producto de una evolución que se da en otros ámbitos, que justamente son los que proponen unas metodologías que pueden tener cierto reconocimiento de cientificidad o estatuto de cientificidad, y que entonces las ciencias que están emergiendo tienen que subirse ahí, digamos. Por eso, lo que uno tiene que destacar ahí, yo mencionaba recién a Ernest Weber, digamos, que es un fisiólogo, es justamente, digamos, el papel de la fisiología es fundamental para pensar la emergencia de la psicología, digamos, porque en la fisiología los investigadores se enfrentan justamente con el hecho de que entre un objeto físico y la percepción psicológica, lo que hay son una serie de complejidades, digamos, y de procesos complejos que no están trabajados hasta ese momento, digamos. Porque ahí hay un conjunto de investigadores que trabajan justamente sobre la experiencia sensorial, digamos, y que formulan una serie de teorías, digamos, que consecuentemente se van desarrollando en investigaciones sobre lo que se llama la psicología de los sentidos, y que después terminan, digamos, derivan en los estudios que uno atribuye como psicología científica. ¿Se entiende? Digo, porque ahí el problema, estas ideas, cuando ustedes vean el texto, si no lo han leído todavía, van a ver que en todo el tiempo Wundt viene pivoteando sobre aspectos relacionados al campo de la fisiología, digamos, las ciencias naturales en general, o la ciencia natural, en relación al objeto, y cómo la psicología trabaja en un sentido de percepción o de experiencia, digamos, más completo. Pero ahora vamos a llegar a eso. Lo que uno también tiene que pensar en Wundt, que cuando ustedes saben que hay tradicionalmente en la psicología, en todo caso la psicología hereda, digamos, el tratamiento de la dualidad cuerpo-mente. Justamente en Wundt, digamos, al tratar este tema, la postura wundtiana, digamos, fue el paralelismo, y justamente lo que trata de encontrar el tipo es lo que él llama la naturaleza de los procesos mentales superiores, que son propios de los hombres, porque piensen que, así lo voy a decir muy genéricamente, digamos, pero la psicología científica que trabaja sobre procesos superiores, digamos, también es correlativa al desarrollo de una serie de psicologías que trabajan sobre procesos que son menos complejos, digamos, como la psicología animal. Hay una rama de la psicología que es la psicología comparada, que justamente es una de las psicologías que viene de la mano del evolucionismo inglés,
donde se van comparando los procedimientos, los procesos, digamos, que se dan en la reacción a las respuestas animales comparada con los seres humanos, digamos. Por eso es psicología comparada, que también es una de las matrices de la psicología experimental. Lo que pasa, por eso yo quiero insistir con esto, nosotros tomamos Wundt por un elemento casi arbitrario, es más, por un elemento casi de usos y costumbres. No quiere decir que haya sido el único tipo que trabajó sobre un proyecto de psicología científica, muy por el contrario, digamos. O sea, pues son un montón, pero Wundt es el que se lleva los laureles, digamos. Por eso, y todo por haber fundado con el laboratorio el Instituto de Psicología Experimental, digamos. Entonces, porque ahí lo que también uno tiene que saber es en la apertura de los elementos que competen a la psicología. Para Wundt, la psicología científica tiene ahí como comprende dos grandes ramas, digamos. Por un lado, que esas ramas son, por supuesto, ramas complementarias, digamos. Por un lado, la psicología fisiológica, lo que yo decía recién, o psicología experimental. Pues piensen que la fisiología sí tiene un desarrollo muy fuerte y que precede, por supuesto, la psicología científica. Pues justamente la psicología fisiológica experimental lo que se ocupa es de sucesos que son psíquicos, elementales, digamos, que se presentan justamente en las conciencias individuales. Y por otro lado, que yo mencioné hace un momento, está lo que Wundt llama la psicología de los pueblos, digamos, que justamente con el análisis de los productos psíquicos, que en vez de pensarlo a nivel individual, se piensan en términos de producción colectiva, digamos. Junto a esas grandes ramas, digamos, se encuentran también como carácter complementario, pero con menores importancias, lo que yo mencionaba como la psicología animal e incluso la psicología evolutiva. Pero acá habría que pensar también que ahí hay un debate en relación a cuáles son el territorio, digamos, que la psicología, digamos, conquista, porque por un lado el sistema de representaciones individuales, digamos, la vida psíquica tiene más o menos un nivel de legitimidad. Incluso si ustedes han leído las reglas del método sociológico en Durkheim, de hecho la separación, lo que el tipo dice, Durkheim cuando trabaja los hechos sociales, él los divide justamente hechos sociales por un lado, patrimonio de la sociología y cualitativamente superiores, a los hechos psíquicos que son prototípicos de la vida individual, digamos. Ahora, acá cuando piensen también que el desarrollo de la psicología de los pueblos en Wundt es posterior, bastante posterior, sobre el final de su vida. De hecho, el tipo muere poquísimo tiempo después de haber terminado su investigación sobre la psicología de los pueblos, que para que ustedes sepan son la edición original son 8 tomos, digamos. En Argentina cuando se conseguía en habla hispana son 4 tomos que son así, digamos. Es un trabajo recontra fino, pero justamente ahí el tipo no es que, por supuesto, no abandona la idea de la psicología experimental, pero sí también trabaja que los hechos individuales, o que en todo caso los hechos psíquicos, no tienen solamente un soporte individual, sino que además hay un elemento colectivo, digamos, hay hechos psíquicos colectivos que pueden también ser identificados por vía de la observación o de la experiencia, digamos. Pero por supuesto también el problema es que hay un impedimento metodológico en relación a cómo se capturan esos hechos colectivos, digamos. Por eso también ahí hace pie Wundt en algunas otras disciplinas, digamos, como la sociología, incluso la metodología que él usa. Yo no quiero derivarme en otros temas, pero ustedes vieron que cuando nosotros trabajamos, ustedes trabajaron Weber seguramente en la sociología, vieron que uno trabaja, o uno lo que argumenta es que el método de Weber es el método histórico-comparativo. También ese método histórico-comparativo es el método que usa Wundt, digamos. Aparte piensen que la formación, el territorio que habitan Weber y pasa que a Weber no le interesaba la psicología demasiado, hasta ahí. De hecho había tenido la posibilidad de rebote de leer a Freud, digamos, y menciona en algún momento en el archivo, Weber estoy hablando, ¿no? de cierto interés, digamos, por los hechos psíquicos que está trabajando un médico austríaco que es Freud, digamos. Pero esta idea de la difusión de un método histórico comparativo, o sea, un método que permita justamente
comparar históricamente cuáles son las formaciones y representaciones de los pueblos, digamos, que es un problema que parece propio de la sociología, perdón, como lo trabaja Durkheim en sociología y filosofía, o como lo trabaja ¿cómo se llama? En las formas elementales de la vida religiosa, digamos, en Wundt también hay un interés. Digamos. Por eso quiero decir, ¿por qué estoy planteando esta idea de que hay dos matrices que el tipo... Porque el psicólogo, digamos, que Wundt propende, o que Wundt ansía y que efectivamente se concreta en su persona, tiene que ver no solamente con el psicólogo que está aislado en un laboratorio pensando en cómo forzar alguna... No forzar, digamos, cómo reproducir algunos elementos de la vida extra laboratorio para poder medir sensaciones, sentimientos, percepciones, pero sino que además también hay un interés del tipo, un interés erudito, digamos, en poder pensar aspectos que exceden hasta lo que en ese momento la psicología viene dignándose a atribuirse como conocimiento científico, porque aparte, voy a tratar de no hacer más referencia a estas cosas, piensen que ahí la separación entre las dos disciplinas, entre sociología y psicología, es un clásico, digamos. Por eso incluso se habla desde Durkheim, Weber, Freud mismo, y Wundt se habla de una psicología social, digamos que ahí está como una especie de lugar oscuro entre la psicología propiamente dicha y la sociología o las ciencias sociales, digamos. Entonces también hay que pensar que estos tipos se están encargando de poder diferenciar esos matrices, digamos. Pero bueno, también uno puede pensar, para cerrar, digamos, esta idea de la cientificidad, que justamente esta psicología wundtiana en el primer momento, digamos, de su fundación es experimental, justamente porque emplea el experimento, valga la redundancia, digamos. Es fisiológica, digamos, también, porque así la llama Wundt también, digamos, porque justamente se vale de los métodos experimentales de la fisiología, que son métodos que ya gozan de mucho prestigio, digamos. Esta ciencia está mucho más avanzada, digamos, que el resto de las ciencias que están ligadas, por supuesto, al campo de la percepción, digamos. Porque además ustedes piensen que los recursos de la fisiología vienen justamente basados en procedimientos de la física, digamos, los niveles que atiende la fisiología tienen más un basamento fisiológico, lo psíquico, que un basamento especulativo filosófico, digamos, por eso tiene mucha importancia. Lo que uno puede retomar también, bueno, ustedes van a ver en el texto, voy a tomar alguna referencia de lo que trabaja Wundt, pero ahí inicialmente lo que el tipo dice es que diferencia dos definiciones de psicología. Yo les voy a hacer comentarios genéricos, digamos, ustedes después en todo caso con la lectura pueden afianzarlo. También uno puede decir el acercamiento a la prosa wundtiana no es de lo más cómodo. No son autores que uno de entrada le producen esa captura emotiva que producen algunos autores. Vieron que los alemanes en general, digamos, son tipos complejos para escribir. También se me ocurre que la situación de las traducciones y lo demás pueden generar cierta complejidad, pues el alemán es un idioma difícil y es difícil la traducción del alemán. De hecho, vieron que hay textos que se traducen del alemán al inglés y después del inglés al castellano para que sean más atractivos, digamos. Pero bueno, cuando ustedes lo lean van a ver que es un tipo que se nota, digamos, la capacidad cristalizada de sistematizar el conocimiento, pero en esa situación, digamos, tal vez para uno que está acostumbrado a leer de otro modo, u otro marco, otros estilos, digamos, narrativos, aún estilos científicos, digamos, se puede volver un poco, no tiene que ir y venir, digamos, qué sé yo, a mí me pasa con un traductor, digamos, pero por ahí con Wundt, como en el caso de un estudiante de comunicación social no le encuentra, digamos, demasiado atractivo, yo lo voy previniendo. Si lo leen, lo van a leer igual, digamos, pero no sé cuánto les va a agradar. Tampoco nos importa, digamos, no es que uno va a poner autores que nos agrade, porque si no pondríamos un montón de cosas que no tenían nada que ver con la psicología. Pero bueno,
Inicialmente lo que el tipo plantea, digamos, son dos definiciones de la psicología. Ustedes piensen que esto aparece en el compendio donde el tipo empieza a sistematizar cuál es el territorio de investigación y los objetos de la psicología científica, digamos. Entonces, para el tipo dice, bueno, hay que diferenciar dos conceptualizaciones de la psicología. Por un lado, la psicología como la ciencia del alma, donde se consideran los procesos psíquicos como fenómenos, digamos, y entonces se entiende la existencia de un elemento metafísico, digamos, que por supuesto ese elemento metafísico es el alma. Entonces, ahí hay un primer concepto, digamos, que está más ligado a la tradición de la psicología, sobre todo la psicología que deriva del pensamiento filosófico, porque ya se los dije a eso, pero la psicología es hija de la filosofía, digamos. O sea, nosotros empezamos a trabajar los desarrollos experimentales de la psicología, pero los desarrollos pre-experimentales, y en lo que ya lo dije la vez pasada, creo, y en los desarrollos de la filosofía clásica, digamos, toda la especulación acerca de la existencia del alma, los modos, las maneras, el elemento autorreflexivo, la idea de conciencia, por supuesto, son todas especulaciones filosóficas. Por eso acá Wundt dice, bueno, el tipo no puede desconocer que existe una psicología que tiene que reconoce esos procesos psíquicos como fenómenos y que entiende entonces la existencia de un elemento metafísico que tiene que ver con el alma, digamos. Y la otra psicología es la psicología como ciencia de lo que se llama la experiencia interna, digamos. Y por eso los procesos psíquicos son, dice Wundt, de un orden especial de la experiencia, porque justamente se distingue en que los objetos pertenecen a la introspección, digamos. O como también se dice Wundt, pertenecen al sentido interno. Ahora, en estas dos definiciones, una metafísica, digamos, ligada a la filosofía y la otra ligada a procesos psíquicos, digamos, cuyos técnicamente sus objetos tienen que ver con el sentido interno, para Wundt estas dos definiciones no corresponden al estatuto actual de la psicología. Piensen en esto, el tipo diciendo, todo bien con las dos ideas o definiciones centrales de la psicología, pero efectivamente en el momento actual, que el momento actual es el que está escribiendo él, digamos, esto no corresponde con un desarrollo, digamos, actual de la ciencia. Y ahí también el tipo reconoce, si bien la metafísica duró mucho en la psicología, hay cierto marco de superación desde que justamente se reconoce que la ciencia y el espíritu son un campo científico en contraposición a las ciencias de la naturaleza, que no es un juicio menor, digamos, y que el que requiere una psicología autónoma, digamos, y científica debe ser independiente de toda teoría metafísica. Piensen en lo que yo les decía hace un rato en relación a que la importancia también de Wundt tiene que ver con la posibilidad de anexión de la psicología experimental al registro metodológico de las ciencias naturales, en particular la fisiología. Entonces, digo que hay es un punto, es una parada, digamos. Hasta acá llegamos con esto, digamos, todo muy rico, pero en realidad las pretensiones de cientificidad deben abandonar cualquier idea especulativa metafísica, digamos, que no es menor, digamos. Pero también él habla de que la segunda definición, la empírica, es insuficiente porque puede dar lugar a que se suponga que la psicología tiene que ocuparse de objetos distintos a lo que se llama eventualmente la experiencia externa, digamos. Y acá hay que ver algún detalle, digamos. Si bien, dice Wundt, es cierto que hay contenidos de la experiencia que caen bajo la investigación psicológica porque no tienen, dice Wundt, equivalentes en los objetos y en los procesos que trata la ciencia de la naturaleza, por ejemplo, los sentimientos, por ejemplo, las emociones, por ejemplo, el elemento volitivo, digamos, la voluntad del ser humano, pero de cualquier modo, dice Wundt, no hay ningún fenómeno especial natural que no pueda ser objeto de una investigación psicológica. Digamos, justamente, pues el tipo dice, los fenómenos naturales despiertan en nosotros representaciones. Son objetos de la psicología, entonces, que procura entender la razón de la formación de estas representaciones y las relaciones con otras representaciones. ¿Entienden? El tipo de lo que está hablando es
de pensar que reducir la psicología a un sistema de representación interna es separar completamente la psicología de cualquier objeto, digamos, externo, como si fuesen patrimonio de otra ciencia. Pero lo que el tipo está diciendo es, no, lo que hay, la psicología puede agarrar cualquier objeto externo, porque justamente lo que la psicología da cuenta es de una experiencia completa en relación a la percepción, o en todo caso, en relación al elemento interno, pero también a la representación que se tiene de ese objeto externo. ¿Entienden cómo funciona? Digamos. Dice no existe de ningún modo un sentido interno a secas, digamos. Con la ayuda de los sentidos externos, dice Wundt, surgen las representaciones que indaga la psicología, como aquellas de que parte el estudio de la naturaleza. Escuchen esto, dice el tipo, dice, los sentimientos, las emociones que permanecen extrañas al conocimiento natural de las cosas, no se nos dan mediante órganos perceptivos especiales, sino que se ligan entre nosotros inseparablemente con las representaciones que se refieren a objetos externos. ¿Entienden cómo funciona, no? Esta idea del elemento, que no hay un objeto que es puramente interno, sino que justamente lo que hay en todo caso es un registro de experiencia, que es efectivamente esa experiencia. Por eso Foucault, por eso Wundt habla de que justamente la psicología es la ciencia más empírica de todas, digamos. Por eso dice que esta idea implica que la experiencia interna y la experiencia externa dependen de los puntos de vista que se usan para el conocimiento, digamos. Esto, dice Wundt, tiene su origen, esta idea de que dependen de los puntos de vista, tiene su origen en separar toda experiencia en dos factores: en un contenido que se nos da y en nuestro conocimiento de ese contenido. Digamos, al primero de esos factores lo llamamos objeto de la experiencia y al segundo sujeto cognoscente. ¿Se entiende? El tipo lo que está buscando acá es limar, superar, juxtaponer estos dos elementos. Por eso ahí ubica la ciencia natural diciendo que esa ciencia natural, digamos, considera los objetos de la experiencia, su naturaleza pensada independientemente del sujeto. Que no está mal, digamos, o sea, es muy cierto para el momento que el tipo está pensando, digamos. La ciencia natural lo que ubica es una reflexión sobre el objeto que tiene como requisito justamente separar de ese objeto al sujeto del conocimiento. ¿Entienden? ¿Se acuerdan cuando, yo les dije que no iba a volver, pero no lo puedo evitar, cuando Durkheim hace en el prefacio de la segunda edición de las reglas del método sociológico, porque el tipo, una vez que edita la primera, lo sacuden por todos los costados, pero el tipo, cuando se va a defender, digamos, la segunda edición de las reglas del método, que aparte con ese nombre, imagínense, digamos, reglas del método, sin ambigüedades, digamos, el tipo lo que dice es cómo tiene que portarse el sociólogo. Y el tipo, ¿qué dice? Tiene que portarse como el físico o el químico. Esto es, separarse del objeto, porque Durkheim entiende que efectivamente hay una posibilidad en la sociología de tomar distancia. Por eso hay una metodología experimental indirecta en Durkheim, porque el tipo no puede aislar, como si hace Wundt, experiencias en laboratorio. Entonces, pero ahí sí hay efectivamente, fíjense cómo el modelo positivista hace que Durkheim pueda pensar que efectivamente la sociología como ciencia social o como ciencia de la cultura pueda establecer un objeto que es exterior al individuo, digamos. Y otra cosa distinta es cómo le pegan al individuo las representaciones de ese objeto exterior. Acá Wundt está diciendo lo mismo, digamos, en las ciencias naturales, sin hacer referencia a la sociología, por supuesto, sino a las ciencias naturales, toman un objeto que tiene una existencia, digamos, independiente del modo en el cual el sujeto conocente representa ese objeto, digamos. Por eso dice, nosotros desde la psicología lo que investigamos es el contenido total de la experiencia en relación con el sujeto, ¿se entiende? Y con las cualidades que el sujeto le atribuye a dicho contenido. Por eso dice Wundt, el punto de vista de la ciencia natural es posible porque abstrae el factor subjetivo del contenido de toda experiencia real. Mientras que el punto de vista psicológico
es donde no hay abstracción, digamos, es justamente en la experiencia inmediata. Por eso va a decir que la psicología vive de la experiencia inmediata, mientras que las ciencias naturales tiene que ver con la mediatez de la experiencia. Por eso, lo que uno tiene que tener en claro es que tanto las interpretaciones que generan las ciencias naturales y la psicología, lo que tienen es un carácter de integración recíproca. El tipo no está diciendo, en todo caso, está definiendo un objeto de la psicología sin anular, como si anula Durkheim, digamos, el proyecto, lo que abarca la sociología. Para Durkheim la sociología abarca hechos sociales, el resto no importa. Acá el tipo, lo que dice Wundt es, hay efectivamente hechos que tienen que ver con la lógica de la experiencia, que nosotros tenemos y que existimos, con la psicología experimental, pero además hay que saber que son un complemento de una ciencia natural, que lo que le aporta la psicología es justamente el contenido o el factor subjetivo, digamos, de esa experiencia. Por eso la experiencia es completa. La psicología trabaja el problema del objeto, digamos, externo, y de ahí saca los rudimentos de la fisiología, pero a su vez trabaja el mecanismo de representación de los sujetos acerca de ese objeto. Por eso, cuando Wundt hace su psicología, su tratado de psicología, le pone psicología fisiológica, digamos. No es que el tipo le pone de otro modo. Después le pone, 20 años después, psicología de los pueblos. Porque sí la matriz es distinta. Pero entienden cómo aparece esta idea, digamos, de las ciencias naturales, digamos, de cómo prescinden de ese carácter subjetivo, y la psicología sí es el que le imprime entonces ese carácter del problema del sujeto en la formación de la experiencia, digamos. Y también dice el tipo, en el sentido, cuando habla de la relación complementaria entre psicología experimental y fisiología, o ciencias naturales, dice, en el sentido de que ambas se colocan en una posición distinta frente a todos los datos particulares de la experiencia. Como la ciencia naturaleza descubre cómo están constituidos los objetos sin ninguna consideración al sujeto, el conocimiento que nos ofrece es de naturaleza mediata o conceptual. No es un dato menor que el tipo entienda que el acervo conceptual viene de la fisiología, y en todo caso el problema de la inmediatez de la experiencia es el que aporta la psicología, digamos. Por eso dice, en la psicología se estudia el contenido de la conciencia en su plena realidad. Las representaciones referentes a los objetos, junto con todos los movimientos subjetivos que lo acompañan. Se presenta el modo de conocer inmediato o intuitivo. Eso es interesantísimo. La psicología pone de manifiesto la conexión de los datos de la experiencia, cual en realidad se presentan al sujeto, con abstenerse solamente en absoluto de las abstracciones y conceptos hipotéticos empleados por las ciencias naturales. Por consiguiente, leo esto y le doy el leo más. Si tanto las ciencias naturales, digamos, como la psicología son ciencias empíricas, en el sentido que las dos tienen por objeto la interpretación de la experiencia, a la que consideran sus diversos puntos de vista, la psicología, por la particular naturaleza de su objeto, es la ciencia más estrictamente empírica de todas. Maravilloso, maravilloso. Por eso también hay que pensar el problema de la cuestión metodológica, digamos. ¿Por qué? Porque ahí hay también una especie de dualidad en lo referente a las metodologías, que dice, en relación a la metodología, la psicología se tiene que ver, digamos, hay como una especie de tradición de dos mecanismos de conocimiento metodológico, digamos, la observación por un lado y la experimentación por otro. Que no quiere decir que sean excluyentes, digamos, pero sí hay que ver la psicología donde se para, digamos. En la mera observación no se puede parar, porque devendrían casi imposible el acceso a los objetos propios de la psicología, los sentimientos, la percepción, la experiencia. Entonces, además de la observación, lo que tiene que haber es una experimentación. Esto quiere decir, la experimentación en psicología presupone una creación, digamos, de un ámbito donde los fenómenos que se dan corrientemente en la psicología de los individuos pueda reproducirse con los contenidos
lo más parecido posible a los que el hombre tiene en su vida cotidiana. A ver si yo puedo ser claro, digamos. Nosotros, porque ahí depende, por supuesto, lo primero que depende es del objeto de la psicología. Si el objeto de la psicología es la experiencia, el conocimiento, los sentimientos, y el problema los efectos que produce la percepción, los efectos subjetivos que produce la percepción, lo que uno tiene que ver es de qué modo, que esos son, digo, parece una huevada que voy a decir, ¿no? Pero ustedes piensen, como decía Peirce en su momento, uno vive de inferencias, que también es muy interesante. En la psicología guntiana uno puede decir que efectivamente uno vive de representaciones, vive de experiencia, vive de sentimientos y lo demás. El tema es cómo vos llevás a un ámbito con cualidades o potencial, digamos, de reproductibilidad, llevás esos fenómenos que para vos, que vos entendés que son propios de la psicología. Entonces, el laboratorio, ¿para qué sirve, digamos? Por un lado para la observación, pero por otro lado para la experimentación. Y justamente la posibilidad de experimentar sobre individuos, no es que el tipo experimenta, no es que experimenta sobre individuos, digamos, como la rata o como el perro de Pavlov, digamos, más o menos. Tampoco es tan fuerte, digamos, porque el arco pavloviano es mucho más fisiológico y después lo vamos a trabajar, digamos, pero sí lo que el tipo trabaja acá, porque ¿cómo sabe cómo es la experiencia del individuo que él tiene en un laboratorio, digamos? Porque lo que hay es un elemento introspectivo, digamos, hay una pregunta respecto del problema de la percepción, hay una pregunta respecto del sentimiento, hay una pregunta acerca de el devenir de la experiencia, y sobre esa experimentación y una sistemática observación, lo que uno va a establecer, que sepan, ya lo saben por supuesto, que es el métier de todas las ciencias sociales, lo que uno establece ahí son patrones, digamos, patrones de ocurrencia, digamos, reiteraciones, variables que se presentan en concomitancia, digamos. Lo que se llama ahora, digamos, en la metodología contemporánea, las variables relativas, digamos, o correlativas. Digamos, siempre que pasa esto, pasa lo otro, el hombre puesto de este modo percibe de este modo, el hombre puesto así tiene tal sentimiento y lo demás, pero piensen que ahí lo que hay justamente, y por eso en este mecanismo, digamos, que está pensado en Wundt, lo que hay justamente es un elemento que permite a la psicología no solamente quedar pegado al campo de la mera observación, como sí desarrollan otras ciencias sociales o ciencias de la cultura, sino que además de la observación, la psicología es permeable a un elemento experimental, denegado para otro tipo de ciencias, digamos. Ustedes saben que la sociología, por lo menos la científica, la de nuestro amigo Durkheim, no tiene la chance de la experimentación, no puede forzar, digamos, una conducta colectiva. Sí lo hacen después sociólogos del siglo XX en Estados Unidos sobre todo, digamos, pero la idea del aislamiento propio de un laboratorio como tiene Wundt, digamos, lo puede hacer solamente porque es una ciencia que trabaja sobre elementos empíricos y sentimentales, digamos, o de sensaciones y de sentimientos, digamos, y capacidades de voluntad que permiten medir efectivamente científicamente la respuesta del sujeto, no es la respuesta del sujeto, es medir la experiencia del sujeto, medir el elemento que al individuo lo identifica, digamos, como parte de un género, digamos, que tiene una serie de similitudes que permiten configurar una idea de percepción. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No? Porque el tipo lo que trabaja en el laboratorio es justamente en base a la experiencia. A ver, porque si no queda como cada uno cuenta la suya y entonces el tipo sobre eso le hace una base. No, los tipos están puestos, piensan que es un laboratorio. Los tipos están todos expuestos a estímulos más o menos similares, o a estímulos similares, con personas de diversas extracciones, edades y lo demás, y lo que el tipo va haciendo es acomodando cuáles son las respuestas a esas variables. El método que el tipo utiliza para poder averiguar cuáles son los sentimientos que despiertan las experiencias o las percepciones es el método introspectivo, que es lo que el individuo dice que siente. Que ustedes piensen que cuantificar la experiencia en esos términos es una aventura completa. Digo, por eso el tipo
primero, por eso tiene mucha fama el método en su momento, digamos, pero después queda ahí medio tecleando, porque es darle estatus de cientificidad a la introspección, digamos, como una metodología potencialmente clasificada en el campo científico, no es un dato menor, digo, no es una pavada, o sea, no es una cosa sencilla, que aparte suena medio raro, ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Ustedes imagínense que los procedimientos que acompañan, o en todo caso, las escuelas que surgen contemporáneamente, la psicología experimental y lo demás, también tienen esa lógica de qué es lo medible y qué no, y bajo qué perspectiva puedes medir. Por ejemplo, vamos a ver próximamente el tema del conductismo. Los tipos miden conductas, tanto el perro de Pavlov, digamos, como Watson, y el problema de la conducta como objeto de la psicología. Los tipos, cuando miran a Gunt, que le pregunta a la persona qué siente en relación a, se le ríen en la cara, digamos. Por eso, de hecho, uno de los fundamentos de la emergencia de la psicología conductista tiene que ver con apartarse de ese elemento especulativo que tiene que ver el método introspectivo. Que vuelvo a repetir, no es que el tipo, tampoco uno tiene que pensar que la introspección es yo me siento feliz y contento, digamos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una serie de procesos que están cuantificados, cualificados y que son medibles, digamos, y que tienen un anclaje de un objeto porque viene de una racionalidad o una metodología provista, digamos, por la fisiología, que ya tiene mucha experiencia en relación al estudio de la percepción y que el tipo la lleva al campo de la psicología. Pero digo, pensemos que es un elemento raro, vamos en dos términos, una palabra académica, pero quiero que entiendan que ese descubrimiento efectivamente es vanguardista, la hechura del laboratorio es una idea vanguardista, el mecanismo de pensar que la psicología puede trabajar como una disciplina de la experiencia completa es también vanguardista, pensar que el campo de la psicología como ciencia del espíritu, digamos, o también como ciencia dentro de las ciencias de la psicología fisiológica, digamos, tiene un método, un objeto, un laboratorio y lo demás, es una idea vanguardista. Pensar que uno puede cruzar observación y experimentación, eso es una idea recontra vanguardista. Por eso, lo que uno puede saber es que efectivamente hay un paso muy importante que da Gunt cuando deja, digamos, de dar clase en Heidelberg y se va a Leipzig a fundar el laboratorio, digamos, y entonces puede introducir, digamos, procesos mentales en un entorno controlado, digamos, que es el laboratorio. Es un tipo que renueva la psicología más que renovarla, digamos. Es un tipo que condensa una serie de investigaciones que lo preceden, toma el elemento de la fisiología, que es el que le da el anclaje justamente o el potencial científico a la psicología experimental, toma metodologías que lo preceden, digamos, para trabajar las percepciones y las sensaciones, y después también, que ustedes no lo van a ver en el compendio más que mencionado periféricamente, esto que yo decía hace un rato, de que es un tipo que logra también poder pensar en una psicología que excede la mera lógica de la representación individual, digamos, o en todo caso, del hecho psíquico como un hecho completamente individualista, porque el tipo puede pensar después que efectivamente los hechos psíquicos también tienen un carácter colectivo, que eso habilita a un montón de otros elementos, que tal vez más adelante los podamos ir visitando, digo, pero bueno, no voy a seguir dando más sobre esto, porque voy a dar vuelta sobre cosas que ya dije, o me voy a ir a la sociología, que va a ser peor, digamos, o en todo caso también pensaba en poder utilizar, porque si bien yo no le hago buena fama a Gunt en el sentido de que no ha tenido una trascendencia académica fuerte, no hay ningún psicólogo guntiano en el siglo XXI, sí lo que hay efectivamente en algunos desarrollos de la psicología experimental, que existe todavía, pero tienen otros parámetros, hay cierta reivindicación del espíritu cientificista de Gunt, pero también, más allá de que uno pueda pensar de que la trascendencia de Gunt ha sido bastante particular y bastante modesta, lo que uno también puede hacer es cuando trabajemos conductismo, la Gestalt, las otras tradiciones, incluso el mismo psicoanálisis, digamos, poder pensar
si no hay en todas ellas o un elemento de alejamiento o de crítica destructiva en algún caso a esa teoría, o un elemento que hereda de cierta simpatía del mismo Wundt. Quiero decir, Wundt, siendo el padre fundador de la psicología, ha tomado rechazos y simpatías, pero piensen que no pasa desapercibido para ninguno de los tipos que vienen posteriormente, digamos. Si bien el impacto es muy modesto en el siglo XX, lo que sí el tipo deja claro, digamos, es una marca en relación a dónde la psicología puede ir y a dónde no, digamos. En algún caso criticado, en otro caso no, digamos. Para terminar, digamos, pensar también que el desprendimiento de la psicología y de la filosofía para anexarlo a una racionalidad más de ciencia natural también es un dato relevante, porque piensen que todas las corrientes psicológicas, no todas, casi todas las corrientes de la psicología del siglo XIX y XX lo que tratan de hacer es justamente enrolarse dentro de ese paradigma, digamos. Tal vez tengamos que hacer un esfuerzo para poder pensar qué tan fuerte es el impacto de la fisiología o de las ciencias duras o del parámetro del paradigma positivista que a los psicólogos, que a la psicología, más que a los psicólogos, le busca siempre, digamos, ese elemento de atracción. Bueno, nos vemos cuando nos veamos. Cualquier duda que ustedes tengan, mensaje, Facebook, lo demás, y si no, nos vemos la semana que viene o lo consultan con las colegas de los prácticos. Nos estamos viendo.